En este caso el tema se llama Sebastián Marcet. No le voy a dar la bienvenida porque ya lo saludé hace hora. Lucas, gracias igual por arrimarte a la mesa. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué suena Tom Waits? ¿Por qué está cantando Tom Waits en este momento? ¿Cuál es la relación? No me digas que Tom Waits y Marcet tienen un vínculo, porque ya me caigo para atrás, tipo Condorito, plop, y no me levanto. ¿Cómo andás, Guillo? Bueno, muchas gracias por la presentación y aprovecho para darte la bienvenida también y agradecerte por estar acá. Fue una elección del amigo Davich, conversada un poco, pero aceptada por Davich mínimamente. Es la cortina de The Wire. ¿Qué serie? Muy buena serie. ¿Qué serie? Siempre se vuelve a The Wire, es una cosa que la podés mirar muchas veces. Y hay una conexión tal vez, ¿no? Si vos pensás, hay todo un tema ahí, violencia en los barrios, con puerto, con macrotráfico, que es como la gran pregunta que uno se hace en torno a Marcet y a otros temas vinculados a la hidrovía, al narcotráfico a gran escala, a la exportación. ¿Cómo se conectan estos fenómenos? Yo creo que es la pregunta del millón cuando uno habla de estos temas. ¿Cómo se conectan esos grandes empresarios que se dedican a la venta de cocaína a gran escala o de otras drogas, colocando de mercados que pagan muy bien por esa droga, hacia Europa, hacia Estados Unidos? Y cómo eso se conecta con la violencia en los barrios, cómo eso se conecta también con la educación, que es otro tema que en The Wire aparece en una de las temporadas. El valor que se le da a lo material, al dinero, al ascenso social, hay conexiones. Sí, tenemos todo para hacer algo de ese tipo. Y pensando en The Wire, pienso, está el experto en logística, está el experto en finanzas, dinero, claro. No es solo el tipo que va y vende la droga en la esquina. No es solo el narcomenudeo. Hay un montón, sí. ¿no? Hay una estructura montada con gente además muy inteligente. Muy inteligente, está la política, está la corrupción policial. Yo creo que el caso de Marcet en el fondo es un caso de corrupción policial, si lo analizás de toda la secuencia, que podemos desarrollar algo de eso más adelante. Es un caso de cómo se lava el dinero que proviene del crimen organizado. Aparece en la industria de la construcción también, ahora siguiendo con las conexiones. Es muy bueno también la producción de David Simon. Los libros de Simon son también muy recomendables. Son libros sobre los guiones de sí, The Wire. Él fue periodista del Baltimore Sun, sí, que era el diario donde empezó a investigar estas cuestiones de la violencia, también volviendo ahora pensando en otras conexiones, el uso o cómo la policía maneja las cifras de ciertas cosas, de cómo se mide la violencia y cómo eso interactúa con la política, que es un tema también no solo de Uruguay, sino de cualquier país de la América Latina. También está muy presente en la serie. Sí, Simon hizo su investigación periodística como periodista policial, digamos, que seguía lo que estaba pasando en Baltimore, y después publicó una serie de libros ahí, que fue un poco de ahí germina The Wire, la serie, que él la dirige también, él hizo todo el recorrido, digamos, investigó y también fue como el que hizo la serie, la escritura. Hay Homicide, es uno que me acuerdo, que se lo tengo y está muy bueno, pero hay un par de libros más de él sobre lo que vivió y lo que contó y después lo que terminó pasando al formato audiovisual. Si lo traemos de guionista, capaz que de las primeras escenas podemos irnos al año 2013 y a un muchachito desconocido para el mundo de las noticias policiales, que se ve involucrado, ¿no? En una avioneta que la traía llena de marihuana, el papacho era. Papacho Cartes. Papacho Cartes, el tío del entonces presidente Horacio Cartes. Exacto, un Horacio Cartes con otro prontuario que daría para otra serie, ¿no? Sí, que también ahí hay avionetas, que eso es más nuestro, eso sí es más hidrovía, no aparecen tantas avionetas en The Wire. Pero quizás esa podría ser la primera escena del conocimiento público de Marcet, ¿no? Sí, sin duda. Que en aquel momento, por supuesto, pasó desapercibido para la mayoría de todos nosotros, ¿no? ¿Hay algún antecedente, si vos vas más específicamente al tema prontuario o antecedentes judiciales, él tuvo alguna cuestión de receptación antes de ese caso de macrotráfico, digamos, que fue lo de la avioneta? Ahí, yo en realidad, volviendo a dónde arrancaría una escena de este tipo, tal vez hay que también ir al barrio, ¿no?
hay que ir a Piedras Blancas, hay que ir al contexto, a una etapa de post-crisis, primero arranque el gobierno del Frente, por situarlo en un momento político, y qué tipo de mensajes le llegaban a un pibe como él a esa edad. Hay todo algunas, y esto sí tiene que ver ya con el tema más de la columna que traemos para hoy, que es por qué este caso genera tanto interés a nivel internacional. El año pasado vino un periodista de Washington Post que estuvo haciendo una nota que salió publicada a mediados de año y estuvo 2 semanas acá en Uruguay tratando de reconstruir un poco el origen de Marcet. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él como fixer, con otro colega ¿Qué paraguayo. ¿Qué es un fixer? Explicarle a la gente. Un fixer es un local, sería como la traducción al español. Es la persona que recibe al corresponsal extranjero, en este caso era el encargado, digamos, de América Latina del Washington Post, un tipo que vivía en México. Y el local o el fixer lo que hace es recibe a ese periodista y lo ayuda a básicamente decir, bueno, está Piedras Blancas, queda allá, vamos, yo te acompaño, vamos juntos a Piedras Blancas, no sé, tenés que entrevistar a tal diputado, a tal senador, a tal ministro involucrado en este tema, vos le armás la agenda y un poco le generás documentos, le das, es un poco de producción periodística, pero que al mismo tiempo acompaña al que está redactando la historia. Y ahí en ese laburo que hicimos, que también él estuvo acá y estuvo en Paraguay, tuve la oportunidad de ir a ver un poco del origen ese, a hablar con gente que lo conocía a él en el barrio, que sabía, a gente que lo conocía en la escuela, compañeros de clase de Marcet, y hay que arrancar capaz que ahí un poco. Si vas más al prontuario o a lo que es sí, su arranque delictivo, hay algunas historias, gente que te cuenta, y vos si lo ves por la cronología te cierra más, de algunas ventas de cosas más chicas, digamos, de marihuana acá en Bartolomé Mitre, en la época que Ciudad Vieja estaba en ese apogeo. Cuando explotaba ahí. Andaba por esta zona. Andaba por esta zona, sí. Hay cuentos de eso, de hecho él publica alguno en esa historia, pero un poco su origen es ese, más marihuana, y de repente en un momento da ese salto, en el caso que vos mencionabas, que es con la avioneta de Papacho Cartes. Da ese salto y entra en ese lugar común que es la Universidad de la Cárcel, ¿no? Claro, que yo creo que es el otro caso es la otra faceta, la otra dimensión muy interesante del caso Marcet, es que los contactos él lo hace todo en la cárcel. El salto internacional, él se conecta con mucha gente muy pesada en la cárcel y ahí hay una falla sistémica, si querés, hay un problema de fondo que daría para una larga discusión, y es que no hubo inteligencia policial, o sea, nadie identificó que una persona como Marcet, que tenía otra característica, si querés, era un tipo muy inteligente, muy avispado, era una persona que tenía claro era una persona ambiciosa en el sentido de que quería salir de ese barrio, si querés, hay ahí como otro arco posible de narración, y bueno, pero termina en un lugar un módulo del penal de libertad con narcos internacionales, justamente porque su causa de 2013 tenía que ver con una avioneta, tenía que ver con algo de tráfico internacional, y termina un uruguayo en medio de grandes narcos italianos, del PCC, lo que había de mafia también de algunos serbios. Los mejores maestros. Los maestros los que estaban, y justo aparte se da, hablando de cómo se alinearon astros en ese caso, y negativamente, en un momento que cambia el negocio del narcotráfico, de la cocaína a nivel internacional. Si vos querés mirarlo en un mapa de América Latina, la cocaína colombiana empieza a bajar más que a subir, deja de ser interesante, básicamente por un enfrentamiento entre colombianos y mexicanos, y la cocaína empieza a bajar, empieza a crecer, aumenta mucho la producción en Bolivia y Perú, que también es otro dato relevante, al punto que ahora estamos en récord históricos de producción. Y esa presión, digamos, de que deja de subir, implica que la hidrovía pasa a tener un rol preponderante, y dentro de la hidrovía el puerto de Montevideo, y pasa también a ser Paraguay el centro de Paraguay pasa a ser un lugar de mayor atención para cualquier agencia internacional, básicamente la DEA o Europol, y se modifica ese mapa. En ese contexto, Marcet está en la cárcel de libertad haciendo contactos.
O sea que ese es un poco como el arranque. Si querés, capaz que la segunda temporada de la serie iría por ahí. Se contactó con mucha gente muy pesada, con muchos contactos en Europa, con muchos contactos en Amberes, en Rotterdam, en los puertos donde la cocaína empezó a llegar de manera que nadie puede dimensionar, básicamente porque estamos hablando de un negocio que podés cuantificar cuánto incautás, pero no cuánto llegó. Por eso, cuando hablamos de se incautaron 4 toneladas, es quizás, y si no corregime, que pasaron 30. Sí, la cuenta estándar, que también hay que tomarla con pinzas como todo en este mundo de lo ilegal y de lo que no pasa por Uruguay 21, digamos, la cuenta que saca la gente, no sé, la Brigada de Narcóticos o la DEA o estos organismos internacionales que se dedican a combatir el narcotráfico es de 1 a 10. No sé, tendrán alguna manera de medirlo, pero dicen, bueno, agarramos 1 y pasaron 10. Es un poco... Por eso no cuando... estuve tan errado entonces. Sí, ahí va. Por eso te digo que es un dato que a veces sirve para dimensionar el negocio. En el caso de Marcet, vos fíjate que la mayor operación, la Ultranza Pi, que es la que ahí aparecen datos de lo que significó el negocio de Marcet, indicaba que había incautado 17.000 kilos, o sea, 17 toneladas entre 2021 y 2022, ¿no? O sea, eso daba un total de 430 millones de dólares colocados en el mercado europeo, con márgenes de ganancia altísimos, porque estamos hablando de una cosa que se multiplica mucho en cada puerto que va pasando. Y si 400 millones eran los incautados, y tomás en cuenta ese estándar que tiene la policía antidroga, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Solamente de una organización criminal, que era la de Marcet. 4.000 millones de dólares daría para pagar la deuda externa de algún país, ¿no? Sí. O por lo menos adelantar algunos pagos. Hace pocas semanas sorprendió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no? Nombrándolo directamente con nombre y apellido y poniéndole además la nacionalidad, el uruguayo Marcet. Sí, Petro ya es la tercera vez que lo hace. Fue uno de los primeros en mencionar, en vincular a Marcet con el asesinato del fiscal Pecci. El fiscal Marcelo Pecci, recordemos, fue asesinado en una isla mientras estaba de luna de miel en una isla. Fiscal paraguayo. Fiscal paraguayo que estaba de luna de miel en una isla en Colombia, mayo de 2022. Y ahí es re interesante ir mirando la cronología. A Ultranza Pi fue en marzo de 2022, esta operación que te decía que es la mayor de la historia de Paraguay. El asesinato de Pecci es de mayo de 2022. Y uno supone que Marcet logró salir de Dubái en enero de ese mismo año. O sea, en enero le perdemos el rastro a Marcet, en marzo cae toda la organización de Marcet, en mayo matan al fiscal que justamente era el mayor fiscal antidrogas de Paraguay, investigó a varias organizaciones criminales con mucho pie en Paraguay y Bolivia, pero incluyendo la de Marcet. Y bueno, y en agosto de ese mismo año Petro hace la primera mención, el primero que sugiere y dice, bueno, estamos investigando, hay indicios de que la organización de Marcet pudo haber estado involucrada en este magnicidio. Eso fue la primera vez. Y en este año vuelve, como bien decías vos recién, vuelve a insistir en esta hipótesis, que por ahora es una hipótesis, pero hay causas judiciales abiertas en las que están investigando básicamente el asesinato de Pecci, que se van arrimando cada vez más al mundo de Marcet, al mundo de Tío Rico, que era su principal socio, a Infran, un paraguayo que él conoció cuando viajó a Paraguay. Y de a poco, o sea, hasta ahora teníamos que Marcet era un tema de interés, obviamente, para Uruguay, que también hay que decirlo, acá el tema Marcet reventó después que reventó afuera, ¿no? O sea, nos enteramos de lo que había pasado con el pasaporte porque existió Ultranza. Claro. ¿Tá? Sí, acá de hecho no tenía ningún pedido de captura, no había nada sobre Marcet, ¿no? No, él había cumplido su pena, después yo recuerdo que había tenido un caso del asesinato de alguien que era su mejor amigo. Amigo de la infancia. Amigo de la infancia. Otra persona de Piedras Blancas. Que quedó así en la nebulosa, que él por supuesto dice que él no tuvo nada que ver. Sí, él estuvo, la pena de la primera, la original, la que hablábamos al principio, la de Cartes, la cumplió de 2013 a 2018, 5 años por ese cargamento.
Y después sí tiene ese otro episodio que, de hecho, él en primera instancia lo responsabilizan por el homicidio de su amigo de 2019, que fue la Fiscalía de Atlántida. Otro episodio todavía para investigar muchísimo, porque de ese expediente judicial desaparecen audios, desaparecen testimonios del propio Marcet. Y otro tema central de ese caso es que ahí Marcet, eso sí lo escuchamos con Pablo Méndez, que trabajamos en esa nota, él ahí cuando la fiscal Darviña Viera le pregunta, bueno, ¿y usted cómo se enteró que iba a ser citado? Él dice que la brigada de narcóticos le avisa. Ese es otro capítulo muy interesante, que es el por qué Marcet se entera de que va a ser citado por la fiscalía a través de un funcionario de la brigada de narcóticos. ¿Cuál era el vínculo de Marcet con la policía si venía de tener 5 años de pena por un cargamento que había entrado en una avioneta desde Paraguay? Y eso es otro tema que siempre está sobrevolando, el vínculo de los narcotraficantes como Marcet con la policía, con la gente de la brigada de narcóticos en este caso, pero después si lo querés llevar a una escala mayor, la DEA. El propio Papacho Cartes ha dicho que él en algún momento trabajó para la DEA. Y es un mundo que ahí se da mucho ese doble juego, ¿no? De decir, bueno, doy información, estoy trabajando, pero al mismo tiempo aprovecho y libero alguna zona y hago mi picardía, ¿no? Es como un juego que se da permanentemente y Marcet forma parte de eso. Estados Unidos lo tiene en la mira. Estados Unidos lo tiene en la mira y ahí está bueno preguntarse también por qué. Porque bueno, yo te tiro como primer dato, la cocaína, el esquema de Marcet va para Europa. Claro, no va a... Y ahí yo me imagino entrará el tema del lavado, ¿o no? Es exactamente. Yo creo que el interés de Estados Unidos en Marcet y en todo este esquema de narcotráfico tiene más que ver con el lavado. Tiene que ver con el lavado por varias cosas. Tiene que ver, bueno, primero por las cifras que hablábamos, ¿qué se financia con eso? Ahí hay un interés desde hace mucho tiempo de Estados Unidos en la Triple Frontera, porque es un lugar donde podrían existir indicios de conexiones con el mundo árabe, con cierto financiamiento de organizaciones. Esa es una de las hipótesis que maneja Estados Unidos. Después está el hecho de que se pueda lavar en Estados Unidos. Eso también puede ser otra discusión, a ver, bueno, qué dice Estados Unidos sobre lo que se lava en su territorio y cuánto le sirve que se lave en su territorio. Es otra discusión. Y después hay otro capítulo muy interesante sobre Marcet, y es que hay uno de sus socios, justamente el que se encargaba de lavar la plata, es otro uruguayo que vivía en Ciudad del Este, Federico Santoro Vasallo. Está detenido en Estados Unidos y está brindando testimonio en Estados Unidos. Uno tiende a pensar, y lo piensan también los policías de acá, de Paraguay, es que Santoro Vasallo está dando mucha información. Bueno, de hecho, lo último que se supo de Marcet, que fue esa carta que le envió la periodista Patricia Martín, si no me equivoco, habla de él, ¿no? Y bueno, lo define como un sapo, que en la jerga es el buchón, el delator, ¿no? Sí, Santoro Vasallo es toda una familia que hace muchos años, una familia uruguaya que vive en esa zona de la frontera, de la Triple Frontera, se dedicó a las agencias de turismo, y también hay otra conexión, que ahí yo creo que a Estados Unidos también le interesa, y es que Santoro Vasallo fue el que organizó el traslado de esta tripulación iraní-venezolana, que en un momento en el gobierno anterior no pudo entrar a Uruguay y terminó entrando a Paraguay, y ahí hay una conexión con el contrabando de cigarros por un lado y con la familia Cartes, que es el mayor interés, yo creo, de Estados Unidos. Volviendo otra vez a Papacho Cartes, no olvidemos que es el tío del expresidente Cartes, que Estados Unidos hace 2 años lo declaró significativamente corrupto, y si bien uno dice, bueno, sí, lo tiene en la mira Marcet, yo creo que en realidad el gobierno de Estados Unidos al que tiene en la mira es a Cartes y a todo lo que significa Cartes dentro del poder, como un poderío político inmenso en Paraguay. Ahí yo tiendo a pensar que el mayor interés de Estados Unidos está ahí. Bien, hay algo para comentar que tiene que ver con la edición de mañana de La Diaria, ¿no? Claro, justamente. Nosotros la Diaria hace tiempo que trabaja en coordinación con otras organizaciones de periodistas internacionales. En este caso estamos trabajando con OCCRP, que es una organización que nuclea periodistas de investigación de varios lugares del mundo. Y desde el año pasado estamos trabajando en una investigación con ellos y con Forbidden Stories, que es otra organización internacional. Forbidden Stories, más que
crimen organizado lo que hace es recupera las historias de periodistas asesinados en diferentes lugares, periodistas de investigación que han sido asesinados por su trabajo, y en el caso de Paraguay recupera historias de gente que trabajaba básicamente en la frontera que no es la triple frontera, sino en otra frontera que es la de Pedro Juan Caballero con Punta Porá. Es un lugar de los más violentos de Paraguay, de los más violentos de la región, te diría, y un lugar donde el ejercicio del periodismo se ha convertido en un deporte de riesgo extremo. Para que tengas un dato, Guille, en Paraguay mataron a 7, es un lugar que es como que fuera Rivera acá, en dimensión. Con el amigo Davich hace un tiempo estuvimos recorriéndolo por otro trabajo. Es la frontera, esa frontera binacional, Pedro Juan Caballero y Punta Porá. Ahí en ese lugar mataron 7 periodistas en los últimos 20 años. Estamos hablando de un lugar que es más o menos de la población como que fuera Rivera, en una población que bueno, Paraguay tiene casi 7 millones de habitantes, o sea, en un lugar muy chico donde han asesinado a 7 periodistas. Y esta organización lo que hizo, que eso sí ya se puede ver en el sitio de La Diaria, publicamos las historias de qué estaban investigando estos periodistas paraguayos en esos lugares. Y ahora y mañana va a salir otra nota, de la cual no puedo adelantar mucho ahora, pero tiene que ver justamente con la mirada, por qué Colombia de repente empieza a ser un lugar que mira con mayor atención a Marcet y al fenómeno Marcet y a lo que hizo y al esquema que armó Marcet en torno al narcotráfico. Eso va a estar disponible mañana, sale en papel y en digital, y después de eso va a haber nuevas historias, porque estamos trabajando, como te decía, con un consorcio de periodistas, más o menos somos 20 periodistas, que trabajamos en cooperación y al mismo tiempo después publicamos al mismo tiempo o en simultáneo. Mañana sale la primera y después van a salir más notas que tienen que ver con Marcet. Así que bueno, estar atento a la edición del día miércoles de La Diaria. Rompiste el rating, y con el Davich rompieron el rating con el tema de The Wire, ¿no? Mensajes que nos llegan a través del 099-891-888. Me muero que tiraron el tema de apertura de The Wire y mando unos emojis, de esa carita con los ojos llorosos, emocionados. Eso lo decía Bruno. Y otro mensaje decía: David Simon luego de The Wire hizo Trem, otra serie que habla de una localidad de Nueva Orleans y la reconstrucción de la sociedad post-huracán Katrina. La vi, está muy buena. Y hay otra de David Simon que es también ambientada en Baltimore, no sé si la viste. Sí, We Own the City es. We Own the City, que esa es más sobre corrupción policial. Corrupción policial al duro, sí. que basada también en hechos periodísticos, también, ¿no? Sí, también en el mismo lugar. Buenísima también. Las recomiendo. Las dos son muy recomendables. Esa tuvo solo una temporada, pero bueno, tiene un ritmo, uno de los actores. Es como más la degradación de un policía que... Nada, eso. Creo que el eje sería, para sintetizarlo, más de corrupción policial y no tanto del fenómeno del... Porque la otra tiene como es más social, aparece más el puerto, aparece la educación. A mí el capítulo, hay una temporada sobre el centro educativo y sí, la relación con los A mí me gustó docentes. mucho la que te referís del puerto, con todo el tema sindical y bueno, sí, ¿no? Como también están infiltrados dentro de los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos temas que acá podríamos mirar desde esa mirada también. Bueno, nos vamos a tener que ir, Lucas.